Hola, ¿qué tal? Soy Orlando Arturo Valera Molina y voy a dar a conocer un pequeño resumen de este artículo de investigación que se denomina por un diagnóstico cinemático del movimiento de lanzamiento de la élite china en atletas de disco femeninas que se preparan para Tokio en los Juegos Olímpicos. Como introducción, sabemos que el lanzamiento de disco es uno de los 4 eventos de lanzamiento en el atletismo. El lanzamiento de disco femenino también es uno de los primeros eventos de lanzamiento que alcanza el máximo nivel mundial, y también es un evento deportivo que se necesita alcanzar un cierto proceso técnico que va de acuerdo a una mayor velocidad de lanzamiento y la mayor distancia de lanzamiento, que es lo que comúnmente pues califica ello. Y de acuerdo a ello, los atletas necesitan que poseer ciertas capacidades, ya sea en fuerza física y habilidades cinemáticas especiales que van de acuerdo a la técnica que establecen. Y para completar los movimientos, ya sea que sean muy complejos en un área restringida de alta velocidad, durante el procedimiento de lanzamiento de disco. También primordialmente hay 3 etapas técnicas que establecen al realizar ese proceso de lanzamiento, que es la sujeción del disco y prebalanceo, la rotación y el lanzamiento, ya que se mantiene el equilibrio corporal después de soltar el disco, que es muy importante también para que se tenga una postura correcta para poder lanzarlo, ya que si no, el disco puede salir hacia diferentes direcciones. Muchos investigadores analizaron los factores que determinaron su rendimiento desde múltiples perspectivas. Al estudiar esta relación entre el rendimiento competitivo y el peso máximo del levantamiento del atleta, se estableció que para poder llevar a cabo un entrenamiento de fuerza debe de ser especial y dirigido. También se analizaron los patrones de activación muscular durante el proceso de lanzamiento de disco, y más investigadores se centran en el diagnóstico cinemático del lanzamiento de disco. El rendimiento de lanzamiento de disco también se proporciona principalmente de la velocidad máxima, ya sea la altura óptima y algún ángulo específico del disco en el momento del lanzamiento. Se centran mucho en lo que viene siendo la velocidad y el ángulo de lanzamiento como factores importantes para el rendimiento de dichos atletas que se dedican a lanzamiento de disco. Y como el factor importante le dan más énfasis a la velocidad del lanzamiento de disco, que es una variable muy crítica para lograr un rendimiento atlético de alto nivel en estos atletas. También se han mencionado que en algunas publicaciones hay una correlación entre la velocidad de lanzamiento y la distancia de lanzamiento, que la oficial es de 0.86, y para mejorar la velocidad de lanzamiento vertical o horizontal, los atletas de disco utilizan técnicas más complejas que los atletas de disco masculinos. Se han señalado que si la velocidad de lanzamiento aumenta de 24.5 metros por segundo a 25.5 metros por segundo, el rendimiento de lanzamiento mejorará en 4.8 metros. También respecto al ángulo de lanzamiento, algunos estudios también reflejan que depende de la velocidad y dirección del viento y de las condiciones físicas de los atletas. El aumento del ángulo de lanzamiento de disco puede reducir la velocidad de lanzamiento en los atletas de disco de élite.
ya que cada uno de estos atletas tiene un ángulo de lanzamiento óptimo y personalizado. Y bueno, como metodología de la investigación, en este artículo reflejan primordialmente los participantes, y para ello se evaluó a 3 atletas de disco de la élite china que se están preparando para los Juegos Olímpicos de Tokio, que fueron Chen Yang, Peng Ding y Xu Wen. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Capital de Educación Física y Deporte, ya que todos los lanzadores fueron informados y dieron el principal propósito de la investigación y firmaron un formulario de consentimiento antes de participar. Como segundo punto tenemos lo que es la grabación del video y del análisis. Después de finalizar el calentamiento específico que se le realizó a cada uno de estos atletas, los lanzadores se dirigieron a la zona de lanzamiento del disco. Realizaron 6 lanzamientos de máximo esfuerzo según las instrucciones de la IAF. El intervalo de tiempo entre 2 lanzamientos para cada lanzador fue tan largo como el jugador se sienta listo para iniciar el siguiente lanzamiento. En este estudio, cada lanzamiento de cada atleta fue grabado utilizando 3 videocámaras digitales o Panasonic. Se ubicaron también 2 videocámaras de alta velocidad, igualmente de Panasonic, detrás del círculo de lanzamiento y del lado derecho del círculo de lanzamiento del disco. Respectivamente se reflejaron en un ángulo de 90 grados entre las 2 videocámaras. La cámara se encendió antes del primer lanzamiento y pues no se apagó del medio para realizar disparos continuos para registrar los movimientos del lanzamiento. Todo esto para facilitar un poco más el análisis en este estudio, tomando en cuenta el lanzamiento con la mano derecha, por ejemplo, y también se dividieron en 5 fases consecutivas por 6 momentos críticos. Muy bien, en esta tabla dieron la información básica de estos 3 atletas de la élite china, en el cual reflejaron su nombre, su edad, la altura, el peso corporal, y también pusieron lo que viene siendo sobre la información básica de los objetivos de investigación, y bueno, su nacionalidad, el rendimiento que obtuvieron, y cada una estuvo un poco al margen. En el metro, que fueron 65.85, 65.13, 59.37, 58.89, 58.10 y 58.05 de estas respectivas atletas. Y en el mundo también se hizo esta pequeña evaluación para constatar su rendimiento, por el cual sí hubo una diferencia mínima pero bastante notoria en los metros que se evaluó. En sí pusieron como nacionalidad a las atletas de Croacia, Rusia, Australia, y bien, hacia el mejor rendimiento que hubo, que fue de 65.85. En el mundo, la mejor, que fue la croata, que tuvo 65.58 como mejor marca. Obtuvimos que la comparación de las variables del desempeño, la distancia se refiere a la distancia teórica del vuelo del disco, donde el rendimiento promedio de lanzamiento fue de 60.90 más 3.60 metros en la distancia del vuelo. También la comparación de los parámetros de la liberación del disco en este estudio se mostró
que la velocidad media de la liberación del disco de los atletas, de esos 3 atletas, fue de 23.10 y de 0.56 metros por segundo. Fue significativo al inferior que el disco de femenina de la élite mundial de los deportistas, ya que a la altura media el lanzamiento de disco es de 1.63 con 0.34 metros. También hubo una pequeña comparación del ritmo de la rotación, ya que en este estudio el tiempo total que dedica cada acción de lanzamiento fue el más largo, y el porcentaje medio fue empleado en cada etapa de los 3 atletas de disco, cual fueron evaluadas con 38.83% contra 33% en la doble etapa de soporte, y en contra de la etapa de soporte única, que fue de 33.75%, y la etapa de entrega, que fue del 13% respectivamente. Y como se muestra en la cámara, se mostró el proceso de la videocámara y del procedimiento de lanzamiento, de que el rendimiento de lanzamiento fue uno de los parámetros, la distancia del vuelo vacío y la distancia aerodinámica que se presenta ahí en cada lanzadora de disco femenina. También hubo una comparación de los parámetros de liberar el ángulo, de la altura en metros y de la velocidad en metros por segundo menos 1, ya sea de la élite china de disco femenino, se constató de los resultados de 36.56 más 1.53 y 1.63 con 0.34 y 23.10 más con 0.56 en la élite mundial de disco femenino. Y bien, en sí, como propósito de este estudio, la discusión fue que hubo un propósito que era examinar la diferencia de las características de habilidad cinemática entre los atletas de disco de la élite china y las mundiales. Luego se buscaron las deficiencias de las 3 atletas de disco que se están preparando para los Juegos Olímpicos. Hipotéticamente se descubrió que los parámetros de lanzamiento, el ritmo de la rotación y el incremento de la velocidad del disco de las 3 atletas de disco de la élite china que están preparando para los Juegos Olímpicos de Tokio son significativamente diferentes de los atletas de disco de élite mundial. A esto era lo que se constataba pues esta discusión en sí, dándolo en resumen en todos estos parámetros, que fue la diferencia de las variables del rendimiento, diferencia de los parámetros de liberación del disco y diferencia del ritmo en la rotación. Y en sí los atletas, en la diferencia del incremento de la velocidad del disco en cada etapa del proceso de lanzamiento y la limitación de la investigación, y que los atletas de disco deben de controlar cuidadosamente los parámetros de lanzamiento, y es a lo que se refiere este resumen de ella, para que el disco se lance a una altura máxima combinándolo con los ángulos de lanzamiento óptimos y velocidad máxima. Y bien, como conclusión a este estudio, el resultado indicó que la diferencia entre los parámetros de lanzamiento de disco entre los lanzadores de disco de las 3 atletas chinas con las mundiales, descubrimos que la velocidad de lanzamiento más baja es la clave para restringir a las atletas de disco chinas para lograr un rendimiento excelente. El resultado sugiere que las 3 atletas de disco deberían intentar aumentar la velocidad de lanzamiento del disco, ya que el resultado de este estudio también indica una ligera similitud y diferencia entre el ritmo de la rotación.